A nosotros nos llaman locos. Sí nos dicen en la calle, los amigos, la familia. Sí nos dicen locos, radicales, fanáticos, aleluyas. Qué bonito apodo peyorativo decir aleluyas. Aleluya significa gloria a Dios. Entonces que digan, ahí va una aleluya, ahí va uno que da gloria a Dios. Protestantes, hermanos separados, de muchas maneras nos dicen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos ofenden? Cuando nos insultan, cuando nos lastiman. ¿Cómo nos sentimos? ¿Es agradable? Enojados, esa es una reacción muy natural, estar enojados, así como Dante. Mírenlo, Dante ahorita está enojado y muestra su enojo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando escuchamos la palabra venganza? Generalmente es algo que, ay no, nosotros no nos vengamos. ¿Qué dice el mundo acerca de la venganza? ¿Qué dicen las películas de la venganza? De hecho, mucho del cine incita a la venganza. Cuando llega el malo y le hace algo al bueno, nosotros ¿qué estamos esperando? Que al malo le pase algo más malo, que el malo pague, que al malo no le vaya bien, ¿sí? Te traigo varias citas de lo que dice el mundo acerca de la venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, se disfruta lento y tiene un sabor muy dulce. Hay otro un poquito más corto que dice la venganza y el cangrejo de río se sirven en plato frío. En la venganza como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Changos. Hay otro que dice, un hombre, y escuchen un hombre tiene el derecho de vengarse por poco que sea. La venganza es buena para el carácter, de ella nace el perdón. De la venganza nace el perdón, dice este dicho. Otra más dice, el hombre está más presto a devolver un agravio que un favor, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. Y hay todavía otro tipo de venganza que se maquilla de indiferencia o se maquilla, que dice, la mejor venganza es un éxito masivo. Haz que te vaya tan bien que tus enemigos se sientan humillados por ti, sin que tú hagas nada más. El punto es que el espíritu o el corazón de este tipo de esfuerzo es el mismo de cualquiera de los otros vengativos. La venganza, el mundo nos dice que es un plato que se sirve frío. ¿Qué significa esto? Que tienes que pensarlo bien, que tienes que actuar fríamente. Pon los dedos en la tierra, piénsalo, calcúlalo, haz un plan para vengarte de quien te lastimó, de quien te hirió, de quien te agravió. Estoy seguro que ninguno de los presentes nos animamos a expresarnos de esta manera. Solemos decir que no somos personas vengativas. Al contrario, somos abnegados, bondadosos y no buscamos hacerle mal a quien nos hace mal. No vamos a expresar que disfrutamos de la venganza. No es algo que un creyente deba hacer. No se ve bien, ¿no? Fíjate que aquel me hizo mal. Pero luego lo corrieron del trabajo. Changos. Y a veces no lo decimos, pero lo disfrutamos en nuestro interior. A ese que me hacía la vida imposible en el trabajo, cuando lo corren, gracias a Dios ya lo corrieron. Cuidado con lo que decimos. La venganza es un tema que no se toca mucho, pero que se vive muy a menudo. De hecho, quiero que por favor quitemos de nuestras mentes
la frase yo no soy vengativo. Quítala. Quítala. No te permitas pensar que tú no eres una persona vengativa. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Este tema se vive mucho cuando alguien nos ofende, porque nace en nosotros con una ofensa una terrible sed de venganza que es difícil de admitir, pero que vamos a disfrazar de un profundo sentido de la justicia que nos lleva a desear que el mal sea debidamente y proporcionalmente castigado y el bien sea igualmente recompensado. Ahora, ¿esto está mal? ¿El sentido de justicia es malo? ¿Quién es justo? ¿Y quién puso la justicia en nosotros? Ese sentido de justicia, de que el mal debe ser castigado, lo vamos a encontrar en todos los gobiernos del mundo. ¿Quién hace mal? Le va mal. ¿Quién le mochan la mano, dependiendo de la civilización, ¿verdad? Es castigado, es obligado a pagar, aparte de ser castigado, son encarcelados. O sea, el mal debe ser castigado y esto es algo bueno. Todo esto que hemos hablado acerca del ser vengativos y de vengarnos es completamente contrario a la enseñanza que el apóstol Pablo nos da en el pasaje de hoy, que es Romanos 12, del 17 al 21. Es lo que vamos a estudiar hoy. Y Pablo comienza diciendo, no paguen, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Nota, hombres es género humano. No solo los hombres, porque las mujeres no. Es que ahí dice hombres. Las mujeres nos cosemos aparte, no. Todos los seres humanos. Y luego el 19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Pablo nos está enseñando cómo debemos reaccionar a las ofensas, los insultos, los agravios, las cosas malas que la gente nos hace directamente a nosotros. No estamos hablando de daño circunstancial. Estamos hablando de alguien que nos hizo daño específicamente a nosotros. Tengo un conocido que él tenía 12 años, si mal no recuerdo, venía con su hermano de 17, 18 años, iban en un carro, venían de un partido de fútbol donde ellos siempre jugaban y ellos, siendo creyentes, buscaban compartir siempre el evangelio, chavos bien. Un borracho los choca, le rompe la espalda al más joven y queda en silla de ruedas hasta la fecha. Él tiene 30 y cacho de años, lleva como 30 cirugías y él sigue postrado en una silla de ruedas. Que es alguien súper activo, que se avienta de paracaídas, que no para de dar conferencias de ayuda a gente lastimada y a una gente que no está lastimada. Una vez yo platicaba con él y a mí me asombró cómo él ya ahora maduramente reaccionaba en contra de quien lo dejó así. Él decía, él no estaba haciendo más de lo que podía hacer. Era un alcohólico que venía completamente alcoholizado y nos cruzamos en su camino. Y es así como, al decir nos cruzamos en su camino, pareciera que él toma la responsabilidad en sí mismo. Yo fui quien me atravesó en el camino de él. Cuando el otro venía borracho, se brincó la cerca y lo agarró de lleno. ¿Podríamos reaccionar de esa manera con alguien que marcó nuestra vida de esa forma? Eso es no ser vengativo. Pablo nos está enseñando cómo reaccionar. Si recordamos, nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 24 del 9 al 10 nos advirtió que en este mundo íbamos a tener aflicción y nos dice que este mundo nos va a aborrecer,
nos va a afligir y hasta nos van a matar por causa de su nombre. Ahora, ¿esto pasa? ¿Nos afligen? Sí, hay gente a la que en el trabajo no la dejan progresar por ser cristianos. Si un cristiano va y pide trabajo en Farmacias Guadalajara, no se lo van a dar. No van a decir que esa es la razón, porque se les puede demandar y demás, pero un cristiano no puede entrar a trabajar a las Farmacias Guadalajara, porque es una empresa de dueños católicos que exigen que todos sus trabajadores sean católicos. Si tú te encuentras de repente a un cristiano trabajando en una iglesia, en una farmacia de Guadalajara, tal vez es de la secreta, tal vez no contestó donde sea qué religión eres, ocho mentiras, changos de Chapultepec, ya estoy metiendo en problemas a alguien, ¿verdad? Tal vez, ahí está, ya hay alguien con experiencia ahí al respecto, ¿verdad? Ok, el Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a ser, ahorita es agraviados nada más, perseguidos. ¿Somos perseguidos? La persecución que vivimos nosotros aquí en la ciudad es mínima. Y más, si somos de la secreta y no decimos que somos cristianos, menos. Pero vete a Huicholandia, con los huirráricas de Chiapas, ciertas partes de Oaxaca, la misma familia. Cuando fuimos a San Ildefonso este año, a principios de este año, supimos de una hermana al que el papá ya les había entregado a todos la herencia en vida. A ella le tocaba pues un terreno donde ella ya había construido su casa. Pero como ella se convirtió al cristianismo, el papá le quitó el terreno y la casa. Y le dejó un terreno de 4x4 en la parte de atrás, lo más lejos de todos los demás terrenos. Un terreno de 4x4 para ella y sus dos hijos. Porque se convirtió al cristianismo. Aquí no nos pasa eso. Aquí pueden desheredarnos, de repente hay familias que dicen, pues eres cristiano, te voy a desheredar, ya no te va a dejar nada. ¿Qué son las tierras? En el cielo tenemos un tesoro eterno. Nos matan por eso. Medio Oriente, sí. ¿Se acuerdan que vino aquí se fue su nombre, Beto, que traía su ropa de Jordania? ¿Y si se acuerdan por qué hubo un avivamiento poco antes de que él regresara para acá? Porque acaban de matar al otro misionero. Fuimos a Gracia y estuvimos viendo ahí, hablando con unos misioneros que estaban en Libia. Lo mismo. Ahí los matan. Aquí no. Bueno, allá en la sierra, en la sierra allá por Picachos con los huicholes, ahí sí los matan. Al lugar donde vamos, a la bendición, es una comunidad huirrárica, cristiana. Tuvieron que venirse casi a un lado del ingenio que está en Francisco y Madero, Nayarit, porque a ellos los desterraron hace 20 y tantos años de allá, por la sierra de Picachos. Los desterraron, les quemaron sus casas, los corrieron, les quitaron sus tierras, se fueron sin un peso, llegaron acá, se pusieron a trabajar en el ingenio, compraron sus terrenitos y ahora hay una iglesia con 80 personas ahí. Porque no renunciaron a su fe. ¿Y saben qué está haciendo el pastor refugio junto con otros 20 pastores huicholes nativos? Están preparando la manera de ir juntos como coalición de diferentes denominaciones para llegar a Picachos y predicarles a los mismos que los corrieron de allá. ¿Reaccionaríamos de esta manera si nos quitan nuestra casa, nos queman nuestro carro y nos corren de nuestro lugar de vivir? ¿Regresaríamos a predicarle el evangelio a esa gente? Si la respuesta inmediata no es sí, hay mucho instinto de venganza en nosotros. Este pasaje de Romanos simplemente da por sentado que tenemos enemigos. No pregunta, si alguien te hizo algo malo. No, da por sentado que la gente nos va a tratar mal. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesucristo. Entonces hoy día, aquí en la ciudad, la opresión que recibimos principalmente es de la comunidad LGBT. Porque somos retrógradas y somos, todo lo que dicen que somos, ¿verdad? Para ellos. Porque seguimos la palabra de Dios. Pablo en Romanos simplemente da por sentado que tenemos enemigos y que hay gente que nos agravia, que nos ofende. Habrá personas que van a buscar hacernos mal, no nada más por circunstancias, lo repito. Va a haber personas, por ejemplo, lo que hablé hace rato del borracho que atropelló al compadre eso fue algo, no fue algo meditado en contra de la persona.
pero va a haber quien piense mal en contra tuya y lo lleve a cabo. No es nada más algo indirecto, como un político corrupto que aprueba leyes que afectan la integridad y el bienestar del pueblo, sino de personas que intencionalmente van a buscar dañarnos por el simple hecho de ser cristianos. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar con nuestros ofensores, nuestros enemigos, esas personas que nos ofenden, que nos agreden? El principio primordial que muestra Romanos es: no devuelvas mal por mal. Nunca. Ahora, no necesitamos ser grandes teólogos o grandes intérpretes de la Biblia para saber lo que significa la palabra nunca. ¿Qué significa esto? Es hasta un poco bobo que lo pregunte, ¿no? Pues nunca es nunca. Ni una sola vez. No devuelvas mal por mal, dice en el versículo 14. Y en el 19 dice: no tomes venganza. ¿Cuándo? Nunca. Nunca busques la venganza. Tenemos que recordar que el cristianismo es una contracultura. Siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. En tiempos de la iglesia primitiva, tú te vas a Corinto o te vas a Éfeso. ¿Qué es lo normal en Corinto y en Éfeso en tiempos del apóstol Pablo? Hechicería, libertinaje, principalmente libertinaje sexual. ¿Sí? La homosexualidad era visto como una virtud entre los griegos. Adoración hacia los dioses. Los dioses de la fertilidad generalmente exigían que la adoración fuera por medio de la prostitución sagrada. Y eso era normal. Ahora, el evangelio llega a las vidas de los corintios y de los efesios y de todos los demás. ¿Y qué dice el Señor con respecto a la sexualidad? Es claro, los que son solteros simplemente no tengan relaciones sexuales de ninguna clase. De ninguna clase. Porque eso es fornicación, es pecado y castigado por eso. Y a los casados, la monogamia. No tengas ninguna relación sexual de ningún tipo con nadie fuera de tu esposa. Que no entre un tercero en esa cama. Nunca, de ninguna manera, esté de acuerdo o no. Es lo que exige el Señor. Entonces, de repente llega el ex compadre y le dice: oye, ¿qué onda? Vamos allá con la diosa Afrodita. ¿Sabes qué? Ya no voy. Bueno, pues vamos a la plaza para conseguirnos unos chamacos para platicar. No, gracias. Yo no voy a hacer eso porque eso ofende a Dios. Es una contracultura. La mayoría de los comerciantes en estos lugares eran tranzas, pero sí, por mucho. Y los creyentes dejaban de hacer tratos con ellos o dejaban de hacer ellos mismos fraudes y tranzas, pues. El cristianismo es una contracultura. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Aún los judíos, aún entre los judíos, el judío que se convirtió al cristianismo llevaba una contracultura. ¿Por qué? Porque el cristiano, el hebreo cristiano, dejaba de seguir la ley por ganarse la salvación y comenzaba a buscar vivir en la ley del Espíritu. No es que dejaran de cumplir la ley y ya no hago todo lo contrario. No, definitivamente no es así. Ya hablamos de la ley cuando veíamos la ley precisamente más atrás en Romanos. El punto es que era una contracultura, porque ya no es que yo me voy a ganar el cielo, sino que Dios me regala la entrada por fe y entonces yo voy a vivir de acuerdo a lo que Dios dice por la fe en Jesucristo. Pablo está pidiendo a nosotros que adoptemos una manera antinatural para reaccionar en contra de quien nos ofende, y quien nos agrede. ¿Qué pasa si yo voy por la calle y veo un pitbull y se me antoja darle una patada? Me va a poner una cortiza, me va a morder. Porque se está defendiendo, ¿no? El perro se defiende. Es algo natural en los animales. Y lamentablemente en las personas también. Nos lastiman y nos volteamos, ¿no?
se usan frases, no, es que se defiende como gato boca arriba. El punto es alguien presto para la venganza. Como humanidad creada a imagen de Dios, en nosotros tenemos ese sentido de justicia que nos permite ver y anhelar que el mal sea castigado y el bien premiado. Esto es bueno. Pero hay un problema. Somos una humanidad caída, una humanidad pecadora, y por ende somos egoístas, orgullosos y egocéntricos. Si combinamos el sentido de juicio que es correcto con nuestro orgullo y egoísmo, nos da como resultado una necesidad de retribuir el mal que nos hicieron. Una persecución de la venganza. Porque ese mal que nos hicieron se va a pagar con creces. Hasta las últimas consecuencias. Si permitimos que este pensamiento y esa, entre comillas, necesidad de retribución crezcan, va a dar a luz el querer tomar la justicia en nuestras propias manos. El mal que se hace a quien sea debe ser igualmente pagado y castigado. El punto es, cuando yo veo que alguien ofende a otra persona, me enciendo en furor por defenderla, como lo hago cuando me ofenden a mí. ¿O no? Ese puede ser un buen termómetro. Si yo veo que ofenden a alguien más y me lleno de este sentimiento de justicia y voy y lo defiendo, eso es sano. Pero si el enojo o la necesidad de venganza es mayor cuando me ofenden a mí, aguas. Porque vamos a querer tomar la justicia en nuestras propias manos. Podemos ver esto como lo que es un mandato. No pagues mal por mal. Nunca, ninguno de ustedes pague a nadie mal por mal. Les voy a dar unas citas que pueden escuchar después de la predicación nuevamente en YouTube o en las demás redes sociales y buscar las citas. Pero tenemos al menos 6 pasajes que dan esta misma instrucción en el Antiguo y Nuevo Testamento. Está Romanos 12, 17 al 21, que estamos estudiando ahorita. Tenemos 1 Tesalonicenses 5, 15. También tenemos 1 Pedro 3, 9. Mateo 5, 39. Proverbios 20, 22. Y Proverbios 24, 29. Y en todos dice, no pagues mal por mal. Miren que ninguno de ustedes devuelva mal por mal. Si tú piensas en devolver mal por mal, estás actuando en incredulidad, ¿sí? El mandato es específico en el pasaje de hoy. Nunca nadie. ¿Qué significa nunca nadie? Jamás, ninguno de nosotros, ni una vez, ni un pequeñito, ni nadie, nunca debe pagar o debe regresar mal por mal. Lamentablemente somos expertos en pagar mal por mal. Y lo sabemos disimular, pero con ganas. Somos expertos. ¿Alguno de nosotros guarda rencor contra quien lo ha lastimado? Y aquí va a echar mi mirada de juicio. Porque no tengo espejo, si no me volteaba, ¿verdad? ¿Guardamos rencor en contra de quien nos ha dañado? Y aquí tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos, porque si no, no vamos a crecer en esta área. ¿Guardamos rencor en contra de quien, a nuestra manera de ver las cosas, nos ha lastimado? Porque el rencor, buena pregunta, ¿cómo podemos diferenciar qué es un rencor? El rencor exige venganza. Yo quiero que se sienta mal esa persona. Yo quiero que pague. O ni siquiera la quiero cerca de mí. Porque cuando lo veo me hierven las tripas. ¿Sí? No hay paz. Que cuidado con la paz. Porque de repente estamos ansiosos de venganza y bien tranquilos. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Al vengarse se siente en paz porque creemos las frases que dije al principio.
que de la venganza nace la paz. Eso no es paz, eso fue retribución. Si te gozas en lo que le está pasando al otro, eso es muestra de que hay rencor guardado en el corazón. Perdono pero no olvido. Esa es otra muy cristiana también. Yo perdono pero no olvido. El perdón y el olvido van de la mano. Ahora, el olvido del que habla la Biblia, el perdón del que habla la Biblia, no es, se me borró de la mente y no me acuerdo. El punto está en que podamos hablar del tema, hablar con la persona que cometió tal agravio en contra nuestra sin sentir la emoción del dolor. Porque cuando perdonamos es como una cicatriz. Si no hemos perdonado, está abierta y duele, y hay que cuidarla, y ahí estamos cuidando que no se cierre la cicatriz y luego la abrimos, ¿no? Que no se cierre, que no se me olvide lo que me hizo. Si recordamos con la emoción, con esas colitis, que luego provoca colitis, ¿no? Esos corajones que hace uno, eso es una muestra de que hay rencor. Si no hay rencor, si hay un perdón genuino en contra de nuestros agresores, vamos a poder hablar con ellos sin recordar lo que me hizo de manera dolorosa. No, sí, me acuerdo, te voy a marcar límites, no voy a permitir que vuelvas a... Pero no voy... Mis emociones no se pueden desbordar en contra tuya. Y quiero aquí que seamos honestos nuevamente. De verdad pido mucha honestidad para con nosotros mismos, porque en verdad la mayoría somos bien vengativos, muy vengativos. ¿Cómo nos vengamos? Seamos creativos, dejemos salir las ideas. Vamos a hacer una lluvia de ideas de cómo nos vengamos de la gente. Sariel. Y le muestras que tú eres mejor que ella. Dice Sariel, cuando alguien me molesta mucho y yo quiero vengarme de esa persona, me porto súper bien con esa persona para demostrarle que soy mejor que ella. Gracias por tu honestidad y tu valor. ¿Alguien más? La ley del hielo, no le vuelvo a hablar. Y si me saluda no le voy a contestar. ¿Sí? Indiferencia. ¿Qué otras maneras tenemos de los silencios incómodos? Ahí vamos para allá. La ironía, el sarcasmo. Hasta eso llegamos, ¿eh? Hasta ahí llegamos. El sarcasmo, las miradas de odio, mirada de desprecio, sí. Guardar esa emoción para que en el momento oportuno, ándele, qué bueno. ¿Sí? Si puede ayudarle, no le ayudo para que se dé cuenta que estoy... Si toca, no le voy a abrir la puerta, aunque se dé cuenta que estoy adentro. Ya te vi allá adentro. Aunque esté lloviendo, lava. Las miradas de odio, exponer con otros los errores de la persona. Porque hay quien lo hace en público, estando las dos ahí, y exponen al rival, ¿no? Al enemigo. Palabras hirientes, frases suspicaces que dejan ver el error de alguien más. El chisme. El chisme es una manera de venganza, porque yo estoy sacando mi veneno con otras personas. La murmuración. ¿Te diste cuenta cómo te habla? A mí me ha hablado igual. Es que yo le dije, es que yo soy tan bondadoso y bueno. Y yo le dije, pero no me quiso hacer caso. Es que así es él, o así es ella. Eso es murmuración. Estas cuestiones no podemos tomarlas como un juego porque es algo demoníaco. La murmuración en la iglesia es razón de expulsión, porque busca la división de la iglesia. Y Timoteo dice, a quien insiste en la división, y en Tito también lo podemos ver, sácalo. La murmuración es en contra de la iglesia de Cristo. No es una venganza personal en contra de tu hermano o tu hermana. La murmuración es demoníaca. Busca dividir y separar lo que Cristo compró con su preciosa sangre. Hacerse la víctima se deja caer para que otros, ay, ¿qué le pasó? ¿Se han dado cuenta que de repente hay discusiones en la iglesia entre hermanos? Hay diferencias y esto es normal y esto es bueno.
pero de repente una de las dos personas llora. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando una de las dos personas que están discutiendo llora? El que llora es la víctima. Y he visto con mis propios ojos cómo el victimario se pone a llorar y hace quedar a la otra persona como víctima. Perdón, como la victimaria, y ella se pone como la víctima. Cuidado con las lágrimas. Ahora, también sabemos que hay personalidades. Doña Pati va a llorar. Habla de cosas bonitas y va a llorar. Habla de cosas feas, va a llorar, porque esa es su personalidad. Quienes conocemos bien a Doña Pati sabemos que ella no usa las lágrimas para manipular nada. Ella así es. Ella llora. Entonces, es diferente. Es muy diferente. A veces regaña llorando Doña Pati. Ya me ha tocado. Pero Pablo nos dice, nunca nadie tome la justicia en sus propias manos. Ahora, analizando a la luz de todo lo que hemos estado viendo, ¿soy vengativo o no soy vengativo? Hazte la pregunta. ¿Guardas el rencor? ¿Buscas la ocasión? ¿Murmuras? ¿Haces chisme? ¿Haces que otros se den cuenta de lo que hizo? Todo eso son facetas de venganza. ¿Deseas que le vaya mal? O tal vez no lo deseas, pero cuando le va mal, acá por abajo, bien, la está pagando, justicia divina. Todos estos son facetas de la venganza. Ahora, ¿cómo podemos cambiar nuestra reacción cuando alguien nos ofende? ¿Cómo puedo hacer yo ese shift, ese cambio, esa diferencia de no reaccionar como gato boca arriba queriéndome vengar de la otra persona porque me hizo mal? ¿Mande? Muchas veces pensamos cómo reaccionaría Jesús. Pon la otra mejilla. Este es de los más importantes. Recordar quién soy yo. Recuerda el Evangelio. Recuerda quién eres delante de Dios si no estuviera Cristo en medio. Recuerda las misericordias que Dios ha tenido contigo y quiero que te hagas una pregunta. ¿Dios ha tenido misericordia de ti porque eres una persona sumamente bondadosa? Porque eres tan bueno que Dios dijo, ay, se ganó mi misericordia. No, es completamente inmerecida la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí escogió el Señor, de lo vil y de lo menospreciable. Somos trapos de inmundicia. Hablaba hace rato con Jorge y le decía que es un teólogo estadounidense que en una predicación él les dijo a los hermanos, somos ratas inmundas. Y hubo quien se ofendió y entre semana fueron y le dijeron al pastor, oiga pastor, no la haga. ¿Ratas inmundas? O sea, el siguiente domingo se paró y dijo, la semana pasada yo dije que éramos ratas inmundas, hubo quien se ofendió, entonces yo quiero ofrecer una disculpa pública a las ratas. Porque las ratas son animales instintivos. No tienen manera de pensar y de decidir. Es un instinto lo que manejan las ratas. No tienen la culpa de ser como son. Nosotros sí. Nosotros decidimos cómo reaccionar. Y el punto es ese. Si yo no estoy decidiendo cómo reaccionar y son mis emociones las que están decidiendo mi reacción, cuidado. No hay dominio propio en mí. No se nota el espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios me ha dado. No hay nada en nosotros que pueda hacer que la balanza de la misericordia de Dios se incline hacia nosotros. Es inmerecida, si no, no sería misericordia. No sería gracia, somos malvados. Y el Evangelio es el punto de partida para poder decidir no pagar a nadie mal por mal. ¿Recuerdas tu vida antes de Cristo? Hay unas que están más cerquita y otras que están más lejos, ¿no? ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Objetivamente hablando, ¿cómo era nuestra vida delante de Dios? ¿Cuánto pecaste en contra de Dios? Y pregúntate, ¿hay una persona que haya pecado en contra mía más de lo que yo he pecado en contra de Dios? No. Y Dios, siendo Dios,
decidió tener misericordia de mí, amarme, atraerme, limpiarme, santificarme y llevarme a estar sentado en los lugares celestiales con Él. El ponerme en un lugar negando el perdón a los demás es ponerme a mí por encima de Dios. Pues la venganza, quien actúa en venganza constantemente actúa en incredulidad. Si no puedes dominar tu necesidad de venganza, analiza si eres salvo. Es posible que no lo seas. Es posible que has sido simpatizante de lo que se habla en las iglesias cristianas y te gustan las alabanzas y vienes, pero es posible que no seas creyente, porque no tienes la capacidad de perdonar, y es lo primero que nos pide el Señor. Si vamos al Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros. ¿Y lo hacemos? ¿Verdaderamente perdonamos? ¿Verdaderamente renunciamos a esta sed de retribución? Si no lo hacemos, debemos analizar si verdaderamente somos creyentes. ¿Qué tan importante eres para ti mismo? Aquí radica mucho de la venganza, porque estamos en un pedestal inalcanzable, somos mejor que todos los demás, estamos por encima de todo el mundo, si no es que hasta por encima de Dios, y por eso no perdonamos. Y hay gente que se atreve a decir que te perdona Dios. Yo no. ¿Perdón? ¿De veras? Que Dios me juzgue, cuidado. ¿Qué pasaría si Dios y todas las personas nos trataran con justicia? Que nos dieran lo que merecemos por lo que les hemos hecho. Fácil, ya nos hubieran matado y Dios nos hubiera consumido y sería un infierno aquí mientras duráramos vivos antes de que nos mataran por lo que hemos hecho, y allá sería estar en el infierno por la eternidad. Entonces, ¿de veras vas a pedir que te juzgue Dios? Puedo decir con seguridad, con toda seguridad, de que no existe ninguna persona, por ensañada que haya estado en contra de nosotros, que haya pecado más de lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Y aún cuando éramos enemigos y no queríamos la reconciliación y seguíamos despreciando a Dios y el sacrificio de Cristo, Él decidió amarnos y entregar la vida de su Hijo Jesucristo para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. ¿De verdad hay alguna ofensa que no podamos pasar por alto? Yo perdono cualquier cosa, pero esto no. Y tenemos nuestros imperdonables de repente. No puede ser así. La única respuesta coherente con la fe que decimos tener es amar a nuestros enemigos. A las personas que nos ofenden, lastiman, justo como Dios nos amó y nos entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Charles Spurgeon solía decir: cuando una persona piense mal de ti, no te enojes. Recuerda que eres mucho peor de lo que él piensa que eres. ¿Qué es lo malo que pueden pensar de nosotros? Y analiza tu corazón. ¿No eres mucho peor que eso? Sí, lo somos. Nuestra carne le encanta ser mala con los demás. Puede haber una situación peor y peor que un enemigo te haga mal. Una situación peor a que un enemigo te haga mal es cuando un enemigo o un hermano te hace mal. Porque esto lo esperaba de cualquiera menos de ti, ¿no? Cuando es familia, cuando son amigos, cuando son hermanos en la fe, cuando es alguien cercano quien nos hace daño, eso es peor que cuando un enemigo te hace daño, porque del enemigo esperas que te haga daño, pero del amigo, del hermano, del cercano, ¿esperas daño? Ahora, ¿no lo recibimos? Sí pasa. Y a veces conscientemente, a veces inconscientemente, a veces ni cuenta se dio de lo que hizo. Pero yo estoy tan envuelto en mí mismo que todo o casi todo puedo tomarlo como una ofensa. Peor aún es cuando tú has dedicado mucho tiempo al bien de esa persona
Cuando tú dedicas horas y horas en consejería, cuando tú oras y oras por esa persona, cuando tú vas y le visitas y vas y le ayudas y le das y le das y le das y de repente lo cachas hablando mal de ti por otro lado, eso es doloroso. Eso lastima. Ahora, ¿qué voy a hacer? En la vida le vuelvo a hablar a ese hermano. No puedo. No podemos, no debemos hacerlo. Ahora, vamos a marcar límites. Pero el límite no puede ser visto como una venganza. El límite es necesario, es bueno, pero no puede ser visto y no puede ser una venganza. Porque si es una venganza, aún el ser mejor que la otra persona, el espíritu de esa respuesta es una venganza. Es para que se avergüence de quién es él, para que vea que yo soy mejor. Y aquí la cosa se pone peor. No es alguien de quien esperemos este comportamiento, pero también quiero que analicemos. ¿No es esto lo que hacemos nosotros cada vez que pecamos? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Creó el mundo entero para mí, para nosotros. Nos alejamos, nos buscó por miles de años, envió a su Hijo Jesucristo, nos compró por precio de sangre. Y cada vez que yo peco, ¿qué hago con su bondad? La menosprecio y la pisoteo. Cada vez que peco. ¿Cuántas veces al día pecamos? ¿Cuántas veces al día pisoteamos y menospreciamos la bondad y la misericordia y la gracia de nuestro Señor? La pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué me indigna tanto cuando alguien me ofende, me traiciona? ¿Por qué? ¿Y por qué no me ofende y me indigna tanto cuando yo lo hago con otro? O cuando alguien lo hace con otra persona que no soy yo. Ay, es que es su problema, ellos que lo arreglen. Yo no me meto. ¿Sí? ¿Quién se apunta para el programa de justicia? Que los hombres y que Dios nos traten con justicia. ¿Alguien dice yo? Pablo habla con mucha misericordia en el versículo 19 y por primera y única vez en toda la carta a los romanos les dice: amados. ¿Por qué? Porque sabe la cuestión tan difícil que está por pedir. No le paguen a nadie mal por mal. Usa la empatía, el amor, porque él sabe que es difícil que nosotros nunca le paguemos a nadie mal por mal, sino dar lugar a la ira de Dios. Ahora, no es que vayamos a estar anhelando la ira de Dios sobre la persona, porque entonces vamos a caer en dudas. ¿Dios castiga el pecado? ¿Todos los pecados? Dios establece autoridades, ¿sí? Lo que hablábamos hace rato, aún los gobiernos del mundo tienen métodos para castigar a la gente que hace mal. En la familia puso a los padres, en la iglesia puso al pastor y a otros líderes espirituales, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudar, para guiar, para todo, y también para castigar. Desde disciplinas leves hasta excomunión puede ser, dependiendo del pecado y la actitud del pecador, vendría a ser la consecuencia. Recordemos en 1 Corintios, en el 5, encontramos un hombre que estaba cometiendo incesto con la esposa de su papá, y él estaba orgulloso de eso, y Pablo dice: fuera, no se junten con él, sáquenlo. El tal se ha entregado a Satanás. Hay un castigo por parte de la iglesia para el pecado de esa persona, que en 2 Corintios vemos cómo esa persona es recibida porque está en arrepentimiento y fe y viene nuevamente a ser restaurado. Dios castiga el pecado sin lugar a dudas. El problema es que nosotros tenemos en nuestras manos que si queremos tomar en nuestras manos la justicia es actuar en incredulidad, como les hablaba, les decía yo hace rato. Dios, tú encárgate de los demás, que de este me encargo yo. No, eso sigue siendo venganza. Nos queremos creer que Dios va a castigar el mal de otras personas, a menos que esa persona se arrepiente, porque entonces ahí es perdonado todo su pecado. Y decimos: ¿y la justicia? Y viene a mi mente Jonás, profeta de Dios, que es mandado a predicarle a los ninivitas. Y curioso, en el libro de Jonás no viene cuál es el pecado de los ninivitas.
Nomás Dios le dice, ve y predícales que los voy a destruir si no se arrepienten. Y Jonás dice, Nel, porque si son malos y se lo merecen. Castígalos. Y dice, mande. Sí, denle con todo. Entonces dice Dios, vete a Nínive, y dice, no, yo voy a... Y se va para otro lado, y conocemos la historia, lo come un gran pez, viene y lo vomita, y total va y regresa. Y me puse a preguntar, ¿y cuál es el pecado de los ninivitas? O sea, ¿qué es esto que provocaba en Jonás tanta sed de venganza de Dios en contra de la maldad de los ninivitas? Nahum 3:1 dice, ¿qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riqueza y nunca le faltan víctimas. Tranza, mentira, riqueza mala vida y crímenes. Pues es lo que hay en todas las ciudades hoy día, ¿no? Pero Jonás decía, castígalos. Jonás no quería ir a predicar, porque a sus ojos ellos eran culpables y merecían el castigo de Dios. Y como él sabía que Dios es misericordioso y podría perdonar a los ninivitas si se arrepentían, no quería darles la oportunidad de arrepentimiento. Cuidado con cacharnos a nosotros mismos negando predicar el evangelio a una persona que es nuestro enemigo, ¿eh? ¿Quién soy yo para evitar el evangelio crezca? En ese punto estaba Jonás, y en ese punto estamos nosotros cuando estamos sedientos de venganza. Somos como Jonás y hasta nos burlamos de él, ¿no? Cuando haces bien por enojarte tanto. Sí, me enojo hasta la muerte, decía Jonás, ¿no? Y se enojó luego por la calabaza que se le secó y ya no tuvo sombrita para ver cómo Dios destruía el pueblo, y nomás Dios no destruyó el pueblo porque se arrepintieron. Se le cebó a Jonás, ya no se armó lo que él quería ver, la destrucción que él quería ver en contra de los malvados aquellos. Jonás hizo una rabieta majestuosa de la que nos burlamos, como lo decía, pero a veces somos peor que él. Una pregunta interesante que podemos hacernos es, ¿oras por tus enemigos? Y no porque caiga fuego del cielo y los consuma, pero ¿oras por tus enemigos? ¿Oras por aquellos que te caen mal y que te han hecho daño? ¿Agradeces a Dios por lo que te hicieron? Ay, ¿cómo voy a agradecer por las cosas que me hizo? Si no hubieran pasado esas cosas, no serías quien eres. Aún cuando haya sido un daño tremendo que marcó tu vida, esas circunstancias que has vivido a lo largo de tu vida y todas esas cuestiones que te fueron pasando han sido parte del plan de Dios para que hoy tú puedas estar aquí y seas quien eres. ¿Has agradecido por la vida de tus enemigos? Aguas con las raíces de amargura. Porque ahí empieza. No voy a orar por él. No voy a pedir por su salvación. ¿Cómo que Coco? Ya lo aguanté aquí en vida. ¿Y aguantarlo también en el cielo? No podemos pensar eso, porque no vamos a aguantar al mismo en el cielo. Vamos a gozar de él en el cielo, viendo la obra que Dios ha hecho en él. Buscamos y queremos, como Jonás, que Dios ejecute su justicia específicamente en esas personas. La justicia de Dios ya fue ejercida, y todo lo que te han hecho ya está pagado. ¿Por qué quieres seguir cobrando? Y me lo pregunto a mí, ¿por qué quieres seguir cobrando lo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz de todo lo que me han hecho y lo que yo he hecho? A lo mejor es más lo que yo he hecho que lo que me han hecho. ¿Han escuchado el nombre de Gladys Aylward? Gladys Aylward, una misionera británica que se fue a trabajar a China. Ella tenía el anhelo de trabajar en China, pero tenían una situación económica ella y su familia precaria. Tuvo que trabajar, dejar la escuela, trabajar como empleada doméstica por muchos años, y a los 28 años dijo, no aguanto más, me voy a China. Empezó a buscar agencias misioneras y le dijeron, no, ya estás muy vieja para esto, tendrías que haber empezado a los 12, 14 años, ya no hay oportunidad para ti. Siguió trabajando, juntó lo de su boleto y pagó su vida, buscó un lugar allá donde le iban a dar trabajo para ayudar a la gente. Y lo primero que se topó cuando llegó a Yangcheng, que es una provincia china, cuando ella iba llegando a la posada donde había otra hermana creyente y su esposo que iban a acogerla a ella para ayudar niños y demás,
Lo primero que recibió en ese pueblo fue un terronazo en la cabeza. De esos pedazos de tierra que se hacen como piedra. Mocos, y le dieron. Y lo primero que escuchó fue Lao Yang Kuei. Y la llamaban Yao Yang Kuei, que significa diablo extranjero. Y quien le lanzó ese terronazo fue un niño como de 8 años. Y quien la veía le decía Lao Yang Kuei, porque por su cabello rubio y sus ojos de color asustaba a la gente. Ahí vienen los demonios estos, ahí vienen los diablos extranjeros. Y la gente los rechazaba. Ellas trabajaron en una posada donde recibían a los muleros, gente que transportaba ya fuera, en mulas transportaban personas o granos y provisiones para las diferentes provincias de ese rumbo. Y ellas tenían una posada. Fue rechazada por todo el pueblo. Después de años de trabajo, Dios lo usó para mejorar la vida de presos de ahí, de esa provincia, que se mataban entre ellos por las malas condiciones que había. Entonces ella entró a mitad de un pleitazo entre los presos, entró, los calmó y logró que se rindieran para con el alcaide. Había un sacerdote budista que le echaba todo lo malo que podía echarle a ella. Ella mejoró la vida de todos los presos en esa cárcel por muchos años y terminó salvando la vida de más de 200 niños en la guerra contra Japón. Se los llevó por un camino de 160 kilómetros para ponerlos a salvo. Adoptó a 6 chamacos, si mal no recuerdo, como sus hijos. La primera se llamaba 6 peniques, porque fue lo que ella pagó por esa niña. Fue lo que le cobraron. Le dijo: necesito ayudar a esta niña, cuesta 6 peniques, ¿quieres llevártela? Ahí está. Entonces esa niña se llamaba 6 peniques. Al final de su carrera, Feng, que era el budista que le echaba malo, la rebautizó y le cambió el nombre de Lao Yang Kuei por Ai Wede. Ai Wede significa virtuosa. ¿Qué pasaría si Gladys Aylward, al primer terronazo y al escuchar Lao Yang Kuei y saber que significaba diablo extranjero, hubiera sido como nosotros y hubiera dicho: no, estos no merecen, y se hubiera ido? ¿Cuánta gente más hubiera muerto? ¿Cuánta gente no hubiera escuchado el evangelio? Otra cosa sumamente importante que hizo ella fue, en toda la provincia, no solo en ese poblado, liberar a las niñas de los vendajes para los pies. Recuerdan que era una tradición china vendar los pies de las niñas para que no crecieran, y mientras más chiquito el pie, más bonita era la niña, se suponía, pero no pueden ni caminar bien. Entonces ella trabajó y libró a muchísimas niñas del vendaje de pies. Hizo un gran bien a la comunidad y la gente la sigue recordando hoy día por todas las cosas que ella hizo, las cosas buenas, cuando a ella la recibieron de la peor manera. Y tenemos historias de un montón de misioneros a los que quemaron vivos, y que sus familias se quedaron a servir o regresaron a servir, donde su esposo y sus hijos fueron quemados vivos. Eso es el espíritu que Dios ha dado a nosotros, de amor, de dominio propio, sin temor. Alguien que sigue dominado por la falta de perdón no ha entendido el evangelio. Y Pablo va a seguir dándonos instrucciones y nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer, y si tiene sed, le demos agua, porque así amontonas carbones sobre su cabeza. ¿Saben qué significa esta frase? Dice: vas a hacer que le arda la cara de vergüenza. Pero el espíritu de esto no es para que se avergüence, no. Sírvelo con amor y con dedicación, como si fuera el Señor. Y tal vez la vergüenza que le va a dar de propiciación al arrepentimiento y la fe. No para vengarte, sino para que la persona conozca al Señor Jesucristo. Ese es el propósito, de alimentar y servir a nuestros enemigos. Que ellos conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Y mientras dependa de ti, dice Pablo, estate en paz para con todas las personas. Si alguien nos lastima, debe haber un proceso de restauración, debe haber arrepentimiento, debe haber perdón. Aunque la persona no nos pida perdón, nuestra responsabilidad es perdonar. El sello distintivo entre los cristianos, ¿cuál es? El amor. Y si aquí no podemos amarnos como Cristo nos amó,
¿Qué pasa con la gente de afuera? ¿Vamos a poder mostrar misericordia y amor? Definitivamente no. Cristo ya pagó por toda esta maldad y quiero pedirte que si has estado acumulando amargura, resentimiento en contra de alguien que te ha lastimado, de alguien que ha abusado de ti o te ha violentado o ha violentado tus derechos o te ha hecho quedar mal con otras personas, es el momento de ser libre, porque no perdonar te carga a ti. La otra persona, si no es hijo de Dios, sigue andando como tenía que andar, y si es hijo de Dios, Dios se va a encargar. Oremos porque no se encargue muy duro de ellos. No sigas en desobediencia, no sigas afectando tu relación, tu comunión con Dios por guardar un rencor en contra de alguien que es menos malo que tú, que ha hecho menos daño a tu persona del que tú has hecho a Dios. Recurre a la gracia de Dios en Cristo Jesús para perdonar lo que te han hecho y para librarte de tu pecado de rencor, de amargura y de sed de retribución. Perdonar es renunciar a nuestro derecho de réplica. Ese es el perdón del pueblo del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta lección de vida que nos das en este pasaje. Señor, ayúdanos a renunciar a ese orgullo, a esa soberbia, a ese sentido de que somos superiores y no debemos ser lastimados. Ayúdanos a abrazar la idea de que no hay nadie que nos haya hecho más mal del que nosotros hemos hecho a ti. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a vivir en paz con todos los demás. Ayúdanos a servir y a amar a nuestros enemigos, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y por tu gracia que nos ha alcanzado. Ayúdanos a compartirla con quienes nos dañan, Señor. Te lo rogamos y te agradecemos todo esto en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ya.